El ladrón de relámpagos. Capítulo 4. Suki choqué contra el suelo con un golpe, agarrando mi hombro donde debería haber estado mi brazo. No pude sentir nada. Mi mano estaba cubierta de rojo escarlata sombreado. Estaba frente a la hidra. Pude ver que se tragaba mi brazo. Se paró sobre mí, saboreando su victoria. Me dejaría sufrir hasta que me permitiera la dulce misericordia de la muerte. No quiero morir, pensé desesperadamente, pero no pude hacer nada. Ni siquiera tenía la fuerza para cerrar los ojos y me obligaron a mirarlo en todo su esplendor. De repente, toda el área del bosque se volvió completamente silenciosa. No cantaban pájaros, crujían los bosques ni crujían las hojas, ni siquiera los fuegos crepitaban. La hidra giró la cabeza hacia la derecha y la retuvo a la defensiva, silbando como una serpiente acorralada. Se sintió amenazado. También podía sentirlo, pero no estaba dirigido a mí. De las sombras emergió un hombre bastante alto con marcas de bigotes salvajes y cabello rojo. Se había cortado los ojos rojos y llevaba jeans y una chaqueta de cuero. La hidra volvió a silbar y mi visión comenzó a desdibujarse. Cuanto más se desvanecía mi visión, más clara podía ver la sombra de un enorme zorro peludo anaranjado con 9 colas en el lugar del hombre antes de que también se desvaneciera. Había sentido el chakra demoníaco del bosque. Usé el Shunshin, parpaleo del cuerpo, para acercarme a la fuente. Cuando me acerqué, vi una hidra a punto de terminar de una chica de cabello castaño rojizo con ojos plateados y marcas de bigotes en su rostro. Me tomó solo una fracción de segundo reconocerla. Cuando lo hice, liberé una masa de intención asesina sobre la bestia. Había atacado a la chica equivocada y actualmente tenía 9 cabezas. 9 es mi número. Parecía tener su atención, así que salí de las sombras de los árboles, lentamente, para mantener constante mi intento de matar. Por lo general, no era tanto como podría producir, pero fue suficiente. Cuando se detiene, la lagartija aprovechó la oportunidad y me lanzó fuego a la cara. Mi poder estaba limitado a una cola en este cuerpo, era el costo de mi libertad temporal, así que tuve que luchar de manera inteligente y analizar esta habilidad. Usé mi chakra para protegerme de las llamas. Cuando se calmaron, permanecí allí ileso y sonriendo. Buen truco, no es de extrañar que no siempre se mencione, debe haber descubierto cómo hacerlo en la batalla con Hércules. Sabía que su aliento era venenoso pero no inflamable, hasta que Hércules comenzó a quemar sus cabezas, pero yo estoy un poco decepcionado. Esperaba una pelea. El chakra rojo comenzó a salir de mi piel y las marcas de bigotes en mi cara se oscurecieron. La energía se formó en la vaga forma de un zorro y mi intento de matar se duplicó, empujando mi voluntad hacia la bestia. Estiré mis músculos un poco. Podía sentir que mi fuerza aumentaba, me sentía bien poder usar mi poder. Me puse a 4 patas y corrí hacia la hidra, respondió tontamente con su miedo, golpeándome con cada cabeza que tenía, dejándose completamente abierta después de esquivar. Luego continué, deslizándome debajo, arañando sus piernas al pasar. Cuando lo hice, noté que tenía algunas heridas de espada recientes en su cuerpo. ¿Por qué en el mundo Hércules perdió el tiempo golpeando cada cabeza? Podría haber atacado el cuerpo. ¿El sentido común no existía en ese momento? Mantuve mi impulso, salté y luego reboté de un árbol, rompiéndolo en el proceso, hacia la bestia indefensa. Un fuerte chillido emitido por la hidra cuando cayó al suelo con una herida que le atravesó la espalda y estaba parado frente a él nuevamente, fuera de su alcance. Mis manos estaban cubiertas de sangre venenosa. Simplemente me encogí de hombros, algo que la hidra no pudo lograr con sus propias heridas. Estaba haciendo intentos inútiles para pararse o golpearme, y se preparó para encender su chispa final. Mi chakra puede ser un gran poder para quienes lo generan naturalmente o para quienes pueden controlarlo, dije aburrido. Entonces adopté una sonrisa malvada, pero para todos los demás, es corrosivo. Mientras hablamos, está destruyendo el veneno en mi sangre y no necesito ningún fuego para destruirte. Mi propia energía es suficiente para detener esa molesta regeneración del tuyo y está elementalmente más alineado con el fuego para que no puedas quemarme. Ríndete. Con eso, la bestia se disolvió en una lluvia de polvo dorado. Dejé de liberar la intención asesina y apagué mi capa de chakra. Corrí hacia Tsuki y vi su brazo. La herida estaba goteando chakra azul y rojo. Su chakra está tratando de curarla, pero no sabe cómo. Le toqué el hombro y le di algo de mi chakra. Usé mi chakra para enganchar el suyo para guiar y acelerar la curación. El chakra se formó en un brazo y luego se convirtió en carne y huesos sólidos. Había una cicatriz desagradable donde su brazo estaba rasgado y su brazo tenía un tono de piel más claro. Tomaría años antes de que eso se arreglara.
Al menos no se está muriendo hoy. La recogí y usé el Shunshin, parpaleo del cuerpo, para llevarla conmigo a la habitación del hotel que había alquilado en un pueblo cercano. La tumbó en la cama y esperó. Probablemente no ha comido nada en días. Mejor voy a buscar algo de comida. Regresé al mundo de vigilia y lo primero que vi fue blanco. ¿Qué pasó? Me quedé allí mirando el techo por un segundo. Entonces lo recordé. Me puse en posición sentada mirando a mi alrededor frenéticamente. Estaba en una habitación blanca y llana y aparte de la cama en la que estaba sentada no había mucho. Solo un par de sillas, mesas y una ventana. ¿Dónde estoy? ¿Cómo llegué aquí y qué pasó con la hidra? Capté el aroma de la comida, no podía decir qué. Desde afuera escuché algunos murmullos, pero en mi estado de cansancio no pude entender lo que era. Entonces escuché un golpe y alguien dijo: Hola Tsuki, ¿puedes abrir la puerta? Olvidé traer la llave cuando me fui. No podía reconocer quién eres y cómo sabes mi nombre. ¿Sabes que no puedo decirte eso a través de una puerta? Si eso no es suficiente, traje ramen. Sentí que mi estómago retumbaba, la idea de la comida sonaba bien. Me acerqué para abrir la puerta y luego me di cuenta. Mi brazo, todavía estaba allí. ¿Qué está pasando? Pensé frenéticamente mientras soltaba la manija de la puerta a favor de mirar mi mano con asombro, miedo y conmoción. No se suponía que estuviera allí. Se suponía que no debía estar allí. Podía sentir mi corazón latir y mi respiración se aceleraba. Creo que la persona detrás de la puerta también podía sentirlo porque dejó de intentar abrir la puerta y comenzó a decirme con voz lenta y tranquilizadora: Tsuki, puedo explicar todo, solo déjame entrar. Supuse que no habría otra forma de obtener respuestas. Mi corazón se estabilizó, extendí la mano y abrí la puerta. Detrás de él vi a un hombre alto con cabello rojo y marcas de bigotes, el mismo hombre del ataque de Hydra. Señor Kur. Lo sé, y responderé todas tus preguntas. Pero puedes, por favor, por el amor de Kami. Siéntate para que podamos tomar un poco de ramen y pueda comenzar a explicar las cosas. Su tono no dejaba lugar a discusión, así que me senté. Se sentó en la silla frente a mí. Comenzaré simple, realmente no me conoces. Mi nombre es Kurama y soy el zorro de 9 colas. No pareces un zorro, interrumpí. Me envió una mirada, llegaré a eso eventualmente. Normalmente residiría en la mente de Naruto, pero mediante el uso del Jutsu y sellos Kage Bunshin, clon de sombra, puedo tener un cuerpo. ¿Entiendes? Sacudí la cabeza. Me perdiste en la cabaña. Kurama gimió visiblemente. Maldita sea Naruto, no explicaste nada. No le gritó a nadie en particular. Naruto al menos te explicó el chakra. Sacudí mi cabeza en respuesta, honestamente no tenía idea de lo que estaba hablando, pero sabía que tenía algo que ver con papá, así que escuché atentamente. El chakra es una mezcla de energía física producida en las células de tu cuerpo y energía espiritual, que proviene de tu mente y espíritu. La mayoría de las personas no producen energía espiritual. Todavía tienen un espíritu pero no proviene de ella. La excepción sean monstruos, dioses y semidioses. Hizo una pausa para dejarme entender. Sin embargo, hay algo más que los hace más únicos. La mayoría de las personas nacen de lo físico y tienen sus almas unidas. Pero usted lo tenía al revés, usted era un espíritu que formó su propio cuerpo físico. También obtuviste algo de energía de mí. Esto resultó en que tengas tus pequeñas características astutas. Hay algo más que te diferencia de la mayoría de los semidioses: tu flujo de chakra está en un sistema organizado, algo que heredaste de Naruto en lugar de tu padre piadoso. Esto te permite manipularlo y usarlo para lograr muchas hazañas. Ilusiones, poderes elementales, caminar sobre el agua, caminar sobre las paredes o tal vez algo tan simple como pegar una hoja en la frente. Todo eso se puede lograr con chakra y más. Sin embargo, no puedo enseñar nada porque no he aprendido ningún jutsu. Mi chakra sobrecargaría cualquiera de los que pensé que sería útil. Recordé caminar sobre el río Styx. Puedo caminar sobre el agua, pero aprendí a hacerlo en mis sueños. Su rostro se iluminó. Bueno, al menos él te enseñó algo, pero para hacerlo necesita estar muy cerca. Has estado en la escuela durante un año, estás fuera de práctica. Sería un milagro si lograras caminar por el agua en su primer intento desde que dejó la escuela, por lo que debe hacer esos ejercicios de caminata todos los días. Además de eliminar el óxido de la técnica, mejorarán su control y aumentarán la cantidad de su chakra. Asentí. Estás aquí porque te encontré a ti y a esa hidra ayer. Maté a la hidra y te traje aquí. Eso explica algunas cosas. Pensé, pero aún tenía más preguntas. ¿Qué pasa con mi brazo? No estaba allí ayer.
¿Lo regeneraste? Bueno, sobre todo. Hizo un gesto hacia mi hombro. Vas a tener esa cicatriz durante muchos años. Así que recuperé mi brazo y eso me dejó una cicatriz brutal. Muy bien. No, lo regeneraste. Ese brazo es como el brazo que perdiste. Es un rasgo especial de la familia de tu padre. En circunstancias normales, tu brazo habría tomado un débil para regenerarse, pero si puedes controlarlo y guiarlo, se puede acelerar. Naruto aprendió a hacer esto inconscientemente, por lo que es muy difícil lastimarlo. Incluso regenera su era. Nunca envejeció. Pensé para mí mismo, pensando en todas las veces que lo había visto en mi vida, él siempre se mantuvo igual. ¿Sabes? Tu ramen se enfriará si lo dejas. Mi estómago retumbó y busqué los fideos. Entonces, ¿por qué estás aquí de todos modos? ¿Dónde está Naruto? Hice una pausa, a mitad de los fideos, luego comencé a contarle todo lo que sucedió hasta ahora. La cabaña en Long Island, mi viaje al inframundo, la caza del zorro, creo que lo vi deslumbrar cuando lo mencioné, y le conté cómo encontré la hidra. Puedo acercarte a Las Vegas, pero entonces estás solo. ¿Por qué? Grité. El cuerpo que estoy usando tiene muy poco chakra y usar mi propio chakra lo desestabiliza. Hay un sello en esta ciudad que está fortaleciendo el cuerpo y proporcionándole chakra. Si salgo del alcance del sello, el cuerpo se disipará y llevará alrededor de una década a arreglar el sello. Su voz no indicaba humor. Bueno, entonces, Kurama. Sonreí. Vámonos. Artemisa. Sé que había llamado la atención de Atena, la había mirado a los ojos cuando pasaba muchas veces. Mientras no interfiriera, no me importaba. Por lo que pude ver, ella no lo habría hecho, estaba completamente concentrada en el caso con el rayo y le dio el tiempo libre que tenía para observar a sus hijos en el campamento, especialmente a esa niña Annabeth. Estaba leyendo otra grabación de Visiones de Memoria, de Alemania esta vez, cuando tuve la mía. Estaba sentado en un puesto de ramen, y Chiraku, supe que se llamaba con el paso de los años. A mi lado estaba sentado un anciano vestido con una túnica y un sombrero blancos y rojos. Sabía de este hombre, él era Hiruzen Sarutobi. Hasta ahora solo lo he visto un par de veces, pero lo que pude deducir fue que era como Chirón. Sabio, amable y respetado. Escuché la voz del chico detrás de los ojos que estaba prestando mientras preguntaba: viejo, todos te llaman Hokage, ¿qué significa eso? Se rió y me dio unas palmaditas en la cabeza. El Hokage es el encargado de la aldea, es el shinobi más fuerte. Es el que posee la voluntad de fuego. Es el pilar que sostiene la aldea. Para mí, Konoha no es solo una organización. Todos los años hay muchos ninjas nacidos y criados en Konoha. Viven y luchan para proteger este pueblo y lo que es precioso. Incluso si no estamos relacionados por la sangre, los del pueblo como estos son, para mí, mi más preciada, más importante, familia. Este cuerpo bajó la mirada al tazón por un minuto y luego miró directamente a los ojos del Hokage cuando dijo: me convertiré en el Hokage. El viejo sonrió contagiosamente. Cuando llegué a Atena estaba parada al otro lado de la mesa, recogí el libro y luego me miró. Simplemente, ella dijo: has estado teniendo visiones. Ella cerró el libro de golpe y lo dejó caer sobre la mesa. Recuerdos de otro. Ella continuó mientras se sentaba. Ella miró fijamente mi alma, no está relacionado con el rayo, pero algo sobre ellos te preocupa. Posiblemente el contenido o cuánto tiempo los has estado teniendo. Me estremecí un poco por lo rápido que descubrió todo eso, me había olvidado de lo experimentada que era Atena leyendo libros y personas. Ella lo sabe todo. Probablemente debería haber ido con ella primero de todos modos. Pensé. Con un suspiro comencé a explicar: tienes razón, he estado teniendo visiones, recuerdos realmente. El problema es que los he estado teniendo durante 12 años. Un estruendo atravesó la biblioteca cuando una pila de libros cayó al suelo. La cara de Atenea permaneció completamente controlada. No tienen importancia, solo la vida de un pobre muchacho. Continuó: el problema persiste no solo en el hecho de que estoy teniendo estas visiones, sino que son aleatorias. Atena leyó la superficie de la mesa por un segundo y luego me miró. Nunca ha habido un caso como este antes, mucho menos entre nosotros, pero hay una cosa que también puedo relacionar. Presté atención estricta, parece que solía obtener conocimiento. Me quedé mirando en blanco. Ya ves, tengo todo el conocimiento acumulado por los mortales aquí. Hizo un gesto hacia su cabeza. En los primeros días de Grecia descubrí que estaban aprendiendo cosas demasiado rápido. Cada vez que se descubría algo nuevo, me congelaba y me tomaba un minuto aprenderlo. Casi me pierde Atenas. Se puso de pie y caminó alrededor de la mesa hacia donde estaba sentada.
Su problema es similar al mío y probablemente no podrá resolverlo sin encontrar la fuente. Me tomé un segundo para maldecir mentalmente las antiguas leyes. Así que tendrás que aprender a manejar tu mente. El ladrón de relámpagos. Capítulo 5. Tsuki. Bueno, entonces, Kurama. Sonreí, vámonos. Kurama puso una mano sobre mi hombro, hizo una señal con la otra mano, todo se volvió borroso y luego estábamos en otro lugar. Miré en todas direcciones al mismo tiempo. Estábamos en un desierto y muy cerca de una ciudad con muchas luces intermitentes. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? Grité una vez que conseguí orientarme, un crescendo perfecto. Kurama estaba sonriendo de nuevo. Cuando te dije que podía llevarte a Las Vegas, no estaba bromeando. Te veré más tarde, niño. Comenzó a caminar pero se detuvo. Oh, podrías necesitar estos. Me arrojó una bolsa que reconocí, la que me dio. No hay marcas de quemaduras en absoluto. Miré dentro y encontré la gabardina naranja y me la puse de nuevo. Kurama estaba a punto de hacer una señal cuando hablé. Espere. Se detuvo y me miró por encima del hombro. Dijiste que papá regenera su edad, ¿cierto? ¿Cuántos años tiene realmente? Kurama se detuvo y por un momento el silencio reinó sobre el desierto. Luego dijo. Perdimos la cuenta en unos 10.000 años. Una ráfaga de viento y él se había ido. Me volví para dirigirme a Las Vegas, pero de repente tropecé. Miré hacia atrás para ver en qué me tropecé. Era una pequeña bolsa negra con una correa. Curiosamente lo abrí. Dentro había un conjunto de alrededor de una docena de kunai negros. ¿Estas cuchillas funcionarían incluso en monstruos? Se supone que solo el bronce celestial funciona en monstruos. Mi mente volvió a la pelea con el perro del infierno. Bueno, aparentemente el libro puede estar equivocado. Cerré la bolsa y la até a mi pierna derecha. Me sentí increíble, vamos a poner este espectáculo en el camino. Me llevó un par de horas encontrar el lugar, pero finalmente llegué al casino de Lotus. Todavía me parece extraño que nadie reconozca el nombre, debe ser un tugurio. Concluí y entré. En el momento en que entré, un hombre se me acercó y me entregó una tarjeta mientras decía algunas cosas sobre el uso de la tarjeta para pagar las cosas aquí. Ausentemente le agradecí y luego decidí comenzar a mirar. 2 horas después y me di cuenta, no tenía idea de a quién estaba buscando o cómo se veían. Así que decidí llegar a la sala que aparentemente alquilé, pero me detuve en una de las mesas de póker. Papá siempre dijo que un Uzumaki nunca perderá en el póker. Fui a uno de los asientos libres y me uní. Después de un par de horas de póker, pensé no se suponía que debía hacer algo aquí. Algo realmente importante. Jaja, gano de nuevo, seguí jugando, probablemente no era nada. Finalmente encontré mi habitación y entré. Kurama dijo que debería hacer los ejercicios de caminar todos los días, supongo que no puede hacer daño intentarlo. Podría jurar que escuché risas en la distancia. Me encogí de hombros y corrí hacia la pared. Puse mi pie en la pared. Me resbalé y luego caí al suelo. Tal vez debería haber pensado en eso, pensé antes de levantarme e intentarlo de nuevo, otra vez, y otra vez. Lloré de frustración mientras saltaba a la cama. En serio, logré caminar sobre el agua pero no puedo caminar sobre esta pared. ¿Cómo se supone que esto ayudará a mi control de chakra? Sea lo que sea eso. Me quedé allí hasta que el sueño me venció. Mientras dormía, recordé cuando mi papá comenzó a obligarme a hacer el ejercicio de la hoja, estábamos sentados en un claro. Papá se sentó frente a mí con las piernas cruzadas mirando a lo lejos con una expresión melancólica. Tomé el control de la conversación. Papá. Echó la cabeza hacia atrás en mi dirección y dejó que su rostro volviera a la sonrisa que siempre era. ¿Qué estamos haciendo aquí? Vamos a poner hojas en la frente. Dijo entusiasmado, obviamente era falso. Un viento soplaba a través del claro y papá agarró una de las hojas que flotaban y se la puso en la frente, se quedó allí. Así, te toca a ti. Tomé una hoja que me ofreció y me la puse en la frente, pero se cayó casi al instante. Eché un vistazo a la hoja y luego dije. Así que me desafías, hoja. Has cometido un grave error porque no seré derrotado. Antes de que papá pudiera decir algo, agarré la hoja e intenté nuevamente. Lamentablemente no fue mejor. Escuché reír a papá y lo fulminé con la mirada. ¿Qué? Él silenció su risa y dijo. Solo pensé que tal vez deberías esperar a que te explique cómo hacerlo antes de hundirte en el cuello. Se movió en su asiento. Comienza buscando dentro de ti tu energía. Lo miré con los ojos muy abiertos y la boca abierta. ¿Qué estás? No. No quiero decir que literalmente no te iba a abrir o algo así. Quiero decir con tu mente y pensamientos.
Exhalé un suspiro de alivio, tan interesante como parece. No quería que me abrieran ese día ni ningún otro día realmente. Hice lo que me dijo y miré dentro de mí y encontré lo que él describió. Asentí para decir eso. Bien, ahora que lo has hecho, trata de mover parte de tu energía a tu frente donde está tu hoja. Hice lo que me pidió y concentré parte de la energía en mi frente, donde había puesto mi hoja. Todavía se cayó. Miré al suelo derrotado, pero mi padre habló. No te preocupes si no puedes intentarlo primero, en realidad es bastante difícil de hacer. Tienes que encontrar un equilibrio, demasiado y volar la hoja, pero demasiado poco y la hoja no se quedará. Me dio algo de tiempo para comprender, luego elaboró diciendo. Cuanto más tiempo puedas hacerlo, mejor. Ahora, inténtalo de nuevo. Ahora tenía una sonrisa desgarradora. Así que lo intenté de nuevo, todavía lo hago hoy en día. Siempre pensé que se trataba de concentrarse y mantenerse quieto, pero realmente estaba usando chakra para pegarlo. Una bombilla apareció sobre mi cabeza imaginaria. Eso es. Mis ojos se abrieron de golpe y me acerqué a la pared. Me detuve justo enfrente y tomé un segundo para buscar mi energía o chakra como sabía que ahora se llamaba. Dejo que mis instintos tomen el mando moviendo la energía a las plantas de mis pies. Ahora brillaban de color azul. Puse un pie en la pared y noté de inmediato que no se resbalaba. Levanté mi otro pie del suelo e inmediatamente. Me levanté frustrado, no funcionó. Recordé las palabras de mi padre desde la primera vez que hice el ejercicio de la hoja. Muy poco y la hoja no se quedará, se supone que no debo intentar pegarme a la pared. Se supone que debo pegarme la pared a mis pies. Me levanté e intenté nuevamente. Esta vez logré quedarme en la pared. Confiado, di un paso solo para ser lanzado de la pared de regreso a la cama. Supongo que no debería estar recibiendo la primera vez de todos modos. Técnicamente fue mi primera vez porque no creo que soñar cuente. Salí de la cama y caminé hacia la puerta. A mitad de camino tropecé con algo. Miré hacia atrás para ver en qué me había tropezado y vi la carta de Hades, pero ahora tenía dos fotografías adjuntas con un clip. Mis ojos se abrieron y me llevé una mano a la cara. Eso es lo que se supone que debo hacer. Tomé las fotos y las miré. Había un niño de 10 años con cabello negro muy desordenado, ojos oscuros y piel aceitunada. La persona a su lado en la foto, que supuse que era su hermana mayor, tenía más o menos mi edad, tenía el cabello sedoso y oscuro y ojos negros similares a los de los niños. Sería difícil perder un par que se parece a eso. Bajé las escaleras y comencé a buscar. Finalmente encontré al niño en una mesa jugando un juego de cartas. Iba a decir algo pero eché un vistazo al juego. Parecía interesante pero no podía entender nada de eso. Después de un rato agarré una silla y me senté junto a la mesa. Había una chica frente a mí con una gorra verde. Supongo que a los dos nos gustaron nuestras gorras. Por lo que pude ver, el juego de cartas era sobre criaturas míticas. El chico que se suponía que debía traer conmigo aparentemente estaba ganando. Sentí un poco de curiosidad y saqué la enciclopedia de mi bolso y vi si todos estos monstruos eran reales, la mayoría de ellos al menos. El niño ganó y le pregunté qué estabas jugando. Su cabeza giró en mi dirección y dijo mito mágico. Genial, ¿de qué se trata? Tenía una mirada feliz en su rostro y luego comenzó a explicar el juego. Al final de lo que tenía que asumir era un discurso preparado, él preguntó ¿quieres probar? Suspiré lo siento, no puedo jugar, su entusiasmo lo dejó, no es que no quiera, no podría leer las cartas. Tengo un caso extremo de dislexia. Expliqué. Entonces, ¿cómo estabas leyendo ese libro? Preguntó. Saqué la enciclopedia y dije ¿este libro? Ante su asentimiento dije es especial. Genial, ¿de qué se trata? Tiene información sobre todos los monstruos de la mitología griega. Dije ¿puedo mirar? Me encogí de hombros y le di el libro. Echó un vistazo al libro y dijo. Algunos de estos no son griegos, mis ojos se abrieron más, genial, tengo que preocuparme por algo distinto a los griegos. Eso es simplemente fantástico. Miró algunas páginas más y dijo, también tiene todos los monstruos romanos. Le pregunté cómo puedes saberlo. Con orgullo declaró. He memorizado todas las cartas en la mitología. La niña que estaba sentada miró el libro unos segundos y dijo, Nico, ese libro no está en inglés. Se paró frente a la hora identificado Nico y vio su rostro. Estas eran definitivamente las personas que se suponía que debía estar buscando. ¿Quién eres tú? Sonreí y decidí aprovechar lo que habría llamado una oportunidad perfecta. Salté sobre la mesa y anuncié mi nombre es Tsuki Uzumaki. Encantado de conocerte, me decepcionó cuando nadie notó la espectacular presentación.
La niña se sintió frustrada y dijo bájate. Su resplandor podría sustituir al sol cualquier día del verano. ¿Qué es ese libro realmente? ¿Cómo podemos leerlo y qué haces aquí? Me senté y dije. En orden, es lo que dije que era. Un libro que enumera todos los monstruos de la antigua Grecia escrito en griego antiguo, supongo que es porque son semidioses y finalmente me dijeron que lo buscara. Cuando dije la última parte saqué las fotos. Parecía congelada, su hermano no tanto genial. Saltó al frente de nuevo. Tengo poderes especiales, viviré para siempre y el rayo de Zeus realmente tiene más de 1000 puntos de daño de ataque. Lo miré tímidamente yo, en realidad no lo sé. Soy tan nuevo en esto como tú. Me puse de pie y hablé antes de que la hermana pudiera hablar diciendo. Si no me crees, te explico cómo pudiste leer griego antiguo. Puedes volver a mirar el libro si quieres, en realidad tengo otro libro. Saqué el otro libro que obtuve con la bolsa y se los entregué. Lo miró una, dos y tres veces. No puedo creerlo. Ella susurró para sí misma. ¿Qué pasa con nuestros padres? ¿Cómo nos encontrarán si nos vamos de aquí? Lo pensé por un segundo antes de decir se supone que debo llevarte conmigo a un lugar llamado Campamento Mestizo. Nico tomó el libro y lo buscó. Supongo que es un campamento para semidioses. ¿Qué mejor manera de ser encontrado que ir a un lugar lleno de parientes? Nico encontró la página y dijo. Ella tiene razón, Bianca. El campamento mestizo es un campamento de semidioses, tal vez encontremos a papá allí. Bianca parecía que quería discutir, pero simplemente dijo bien, se volvió hacia mí, si Nico se lastima de todos modos debido a esto. Ella dejó la amenaza suspendida en el aire, no necesitaba decir nada más, lo entendí perfectamente. Me puse mi bolso y dije vámonos entonces. Cuando pasábamos por la entrada, un guardia de seguridad se nos acercó justo la persona que estoy buscando. Metí las fotos en su pecho y continué. Si alguien pregunta por estas personas, ¿puedes decirles que están en el campamento mestizo? Gracias. Nos fuimos y él se quedó allí parpadeando preguntándose qué había sucedido en el Tártaro. Cuando salimos, todos vieron algo extraño. Nico vio un león y yo vi a Perseus Jackson. Artemisa. Al día siguiente, Atena comenzó a enseñarme sobre el paisaje mental y cómo controlarlo. La lección no continuó por mucho tiempo ya que era necesaria para ayudar a calmar a Lord Zeus. Al parecer, Poseidón había reclamado un hijo. Yo reclamaría la mía pero quería conocerla primero. Me resultaba fácil de entender ya que ya había estado en un paisaje mental antes. Cuando logré entrar, descubrí que era un bosque bajo la luna llena. Había bandadas de ciervos que viajaban y cuando toqué uno reviví el día que conocí a Zoe. También había zorros. Afortunadamente, no estaban cazando al venado. A diferencia de los venados, sus huellas conducen al mismo origen. Una cueva. Cuando lo encontré, un zorro estaba pasando a toda velocidad. Cuando me vio, bajó la velocidad y se acercó. Cuando se acercó, mi cuerpo se movió y tocó su frente. Entonces, tuve otra visión. Solo estoy caminando por la calle en la noche más oscura. No hay nubes y hay una luna llena en el cielo. De repente, gritos de dolor y muerte resuenan en la aldea, todos provenientes de un complejo a pocos metros más adelante. Mi anfitrión movió su pie hacia adelante tratando de obligarse a enfrentar al monstruo más allá de esa pared que estaba causando tanto dolor. No lo logró, con la cabeza hundida se dijo algo, un recordatorio. ¿Qué puedo hacer? Ni siquiera puedo pegar una hoja con mi chakra. ¿Qué puedo hacer que el prestigioso Uchiha no pueda? Mi anfitrión se volvió y tomó una ruta diferente a casa y mirando a la luna ahora escarlata, dijo. Si solo fuera un demonio, entonces sería fuerte. Mi conciencia volvió a mi paisaje mental y lentamente me alejé del zorro. Solo ahora me di cuenta de que era más salvaje que los demás. Mencionó el chakra, la energía que Naruto dijo que usaban las personas de su tierra natal. Entonces el niño que he presenciado proviene de su tierra natal. Podría ser él, pensé. No, eso es imposible. Esa debe haber sido la aldea como era hace siglos, ningún mortal es tan viejo. Es más probable que sea el recuerdo de uno de sus antepasados. Escuché que había una máquina que los leería, así que podría ser posible que de alguna manera me los hubiera dado. Luego estaba la luna escarlata. Esa no era mi luna. Verlo fue como mirar a una bestia salvaje dentro de mi alma. Realmente fue un espectáculo aterrador. Tsuki, esta es una gran oportunidad. Pensé malvadamente, ahora no tengo que ir a buscarlo. Me acerqué al trío lentamente. Dos de ellos discutían, Perky y la niña. En realidad para mí, parecía más como si la chica lo estuviera regañando.
Parecía completamente tranquilo y sereno. Incluso estaba sonriendo, muy ligeramente. Interrumpí el argumento diciendo, ¿sabes? Es mucho más fácil golpearlo. Eso llamó su atención. La niña se dio la vuelta y quedó desconcertada al instante. Parecía que estaba a punto de decir algo, pero Perky lo hizo primero. Hola Tsuki, ¿qué pasa? La niña hizo una muy buena imitación de un fantasma en ese momento. Lo miré por 2 segundos y luego lo golpeé en la parte posterior de su cabeza, con fuerza. Me dejas atrás en una tormenta de rayos y lo único que puedes decirme es qué pasa. Le grité, podría haber muerto. Se levantó y solo vio mi rostro furioso. Retrocedió lentamente mientras decía. Lo siento, tenía prisa y simplemente, lo olvidé. Un corte limpio y superficial apareció en ese instante. Lentamente giró la cabeza hacia atrás y vio un extraño cuchillo negro detrás de él, incrustado 2 centímetros en el concreto. Miró hacia atrás y me vio con 3 más en cada mano. Él tragó nerviosamente. Mi furia se me había escapado y mi rostro ahora traicionaba el placer que tomaría de esto. Tienes 5 segundos para comenzar a correr. Claramente no se opuso y era como un caballo. Me puse un límite, lo acosaré por 5 minutos, lo cual parece bastante justo, solo rasguños. Una vez que tuvo su ventaja, fui tras él, lanzando kunai cada vez que lo veía. La niña y Grover se tomaron unos segundos para procesar la extraña situación, pero una vez que lo hicieron, corrieron como el viento con Bianca y Nico corriendo con ellos, igual de confundidos. ¿Es un monstruo, Grover? Annabeth le preguntó a Grover mientras perseguían al psicótico pelirrojo. Grover respondió rápidamente diciendo: si es así, es muy buena para ocultar su olor. Estudió en la Academia Yankee con Perky. ¿Sabes que Chiron también estaba allí? Se quedaría en el lugar de Perky. Supuse que ella estaba también, lo dejé cuando estaba tratando de llevarlo al campamento mestizo y me abandonó. Yankee es una escuela para niños con problemas, ¿no? Annabeth cuestionó. Sí, ella era disléxica y da. 2 procesos adicionales ayudaron a la evaluación de Grover de las palabras que salieron de su boca. La mirada que Annabeth le dirigió y las palabras del niño, Nico. ¿Dijiste mestizo del campamento? Ahí es donde Tsuki dijo que íbamos. En ese momento, muchos recordarían cómo logró aterrizar sobre su rostro a la velocidad más alta hasta la fecha. En otra parte, Perky estaba apoyado contra una pared. Se asomó por la esquina de donde había venido y se dejó caer contra la pared. Soltó el aliento que contenía y dijo: creo que la perdí. Sin embargo, no tuvo tiempo suficiente para recuperar el aliento cuando sonaron sus campanas de alarma instintivas, obligándolo a volver a la acción a tiempo para esquivar otro cuchillo. ¿Cuántos de esos cuchillos tienes? Gritó exasperado. La respuesta llegó en forma de una pequeña descarga de las sombras delante de él. Salí y dije: eso es para mí saber y lastimarte. En su cabeza estaba considerando todas las formas posibles para escapar. Podría correr por el callejón. No, sería más fácil para ella golpearme. Entonces supongo que puedo. Espera un segundo, ¿por qué estoy corriendo? Soy un neoyorquino mestizo. No solo soy armado, pero más o menos en mi hábitat natural. La única forma en que esto podría ser mejor para mí sería en el océano. El acero verde mar recién forjado en sus ojos atravesó cualquier temor que sentía. Sacó su pluma y la hizo clic, se convirtió en su forma natural, marea alta. Mi cara se puso en blanco y arrojé un par de kunai en su dirección. Se las arregló para desviarlos fácilmente. Sonreí como una serpiente. Nunca me dijiste que sabías cómo manejarte en una pelea, podría disfrutar esto correctamente. Me burlé y traje un kunai en cada mano, espero que puedas seguir porque aquí vengo. Con esas palabras cargué. Ataqué con la furia de un tigre, cortando su torso, luego a la cabeza y terminando con una puñalada en el estómago. No funcionó según lo planeado. Paró mi primer corte, retrocedió fuera del alcance del segundo y luego atrapó mi puñalada en mi muñeca. Con un movimiento de mi pierna lo levanté y logré derribarlo. Luego me abalancé sobre él para terminar la pelea, pero él rodó fuera del camino y corrió por el callejón. Yo fui tras él. Lo alcancé en cuestión de segundos y lo metí en un estanque. Antes de darme cuenta de lo que estaba sucediendo, sentí la pared chocar contra mi espalda y me empapé de pies a cabeza. ¿Lo que me pasa? He estado usando estos cuchillos durante más de la mitad de mi vida, ¿por qué no puedo patearle el trasero? Pensé, ahora estoy empapado. ¿Mis años de práctica con el uso de estos kunai no significan nada?
Empecé a sentir que el chakra fluía por mi cuerpo nuevamente, pero se sentía diferente, más denso y me hizo sentir, enojado por todas esas pequeñas cosas que habían sucedido recientemente. La ira pronto se convirtió en ira con el creciente poder que fluía por mis venas. Invocó deseos oscuros que no eran míos. Quería golpear algo, aplastar algo o los dioses prohibían matar a alguien. Solo había un objetivo posible para mi impía retribución. El niño en el estanque. Afortunadamente, el destino tenía otros planes para Perky que habrían sido interrumpidos por su repentina desaparición. Desde mi izquierda escuché la voz de una mujer que decía: ¿Qué es esto? ¿Zeus me insulta? Se supone que soy yo quien debe probar a Perky Jackson, no una falsa como ella. Dirigí mi mirada borracha hacia la voz ofensiva. Allí estaba una mujer gorda y un chihuahua. El chihuahua pudo sentir mi agresión y comenzó a gruñirme. Ahora, hijo. Una falsificación como ella no merece la atención. Las lunas estaban bañadas en carmesí y yo formé una hendidura similar a la de la mujer. Las marcas de bigotes en mi cara se engrosaron y se oscurecieron. Mis caninos se hicieron más largos y más afilados. Mi cola salió de donde estaba escondida y se agitó detrás de mí salvajemente. Mis orejas se pusieron rígidas, quitándome el sombrero y quitándome el cabello de su cola de caballo habitual. La mujer que hasta ahora había estado mirando el estanque se volvió hacia mí. Dos pueden jugar en ese juego. Vamos, hijo. Muéstrale lo que es un verdadero monstruo. Ella dijo y el chihuahua comenzó su propia transformación. Se hizo más grande, aproximadamente del tamaño de un león. También produjo las otras características que hicieron la quimera. La cabeza de león, el cuerpo de cabra y la cola de serpiente. La mujer olisqueó el aire y dijo: Así que conociste a mi hijo, la hidra. Me sorprende que sigas vivo. Su veneno sigue fluyendo por tu sangre. Un kunai voló junto a ella, apenas a centímetros de su cabeza. Mi encuentro con la hidra no era algo que quisiera que me recordaran pronto. La quimera se ofendió por esto y me lanzó fuego. Me puse en mis manos y giré en el lugar usando mi cola para alejar las llamas. Mis pies tocaron el suelo nuevamente por un segundo antes de lanzarme hacia adelante dejando un rastro de chakra naranja que se me escapaba de la cola y el cabello. Aterricé debajo de la cabeza de la quimera, que se convirtió en el extremo receptor de una doble puñalada de kunai. Las cuchillas no fueron profundas, pero logró irritar a la bestia que me dio una patada en la espalda y luego me llevó las fauces. Usé el impulso de la patada para rodar hacia atrás fuera de la mandíbula que amenazaba con consumirme por completo. Luego lo golpeó en la nuca, obligándolo a revisar la textura de la suciedad. La cabeza de serpiente usó mi falta de atención para atacar. Podía escucharlo acercarse, pero no me golpeó. En lugar del sonido de los dientes perforando la carne, escuché un silbido agonizante y una espada cortando el aire y las escamas. ¿Necesito una mano? Escuché a Perky decir. Di un paso adelante y balanceé mi cola hacia abajo sobre la cabeza de león de la quimera. La cola lo atravesó como una cuchilla de bronce celestial, haciéndolo estallar en una lluvia de polvo dorado. Sentí que el extraño chakra se disipaba y me volví hacia la mujer y dije: Creo que lo tengo manejado. Gracias por ofrecerme. La mujer no parecía en absoluto enojada o intimidada. De hecho, parecía divertida ahora, esta es una vista que no he visto en muchos años. Ella dijo. Perky habló primero diciendo: ¿Qué fue lo que mataron a tu pequeña mascota o que estoy vivo? La mujer dijo: No, solo que una persona como tú trabajaría con algo como ella. Dijo señalando a cada uno de nosotros respectivamente. ¿De qué estás hablando? Yo pregunté. La mujer se echó a reír. ¿Realmente no sabes lo que eres? Ella dijo entre respiraciones. Esto se estaba volviendo frustrante. Sí, soy un semidios. Le grité a ella. Me lanzó una mirada divertida y dijo: Sí, eres querida, pero ¿realmente crees que eso es todo lo que eres? Luego desapareció antes de que pudiera aplastarle la cara. Pisoteé el suelo con fuerza y me volví hacia Perky. ¿Quién era ella de todos modos? Pensó por un momento antes de decir: Creo que fue Echidna. Le di una mirada perpleja como el oso hormiguero. Sacudió la cabeza y dijo: Eso pensé al principio, pero no. Sacó algo de su bolsillo y trató de dármelo. ¿Quieres que te devuelvan el sombrero? Puedo ver por qué lo llevas todo el tiempo ahora. Le arrebaté el sombrero de la mano, me lo puse y aparté la cola. No le digas a nadie. Dije. Me miró confundido y dijo: ¿Por qué no? ¿Y qué si eres un poco esponjoso? Mi profesor de latín es un caballo. Agarré su collar y gruñí: No es tu secreto decirlo. No dirás una palabra al respecto, ¿entendido?
La energía oscura se disipó, mi agarre se aflojó y dije en un susurro: sé lo que le ha sucedido a las personas que son diferentes, sé mi historia. Él asintió y eso fue lo suficientemente bueno para mí. Sonreí y dije: bueno, me alegra que lo entiendas. Vamos a seguir. Artemisa. Sentí que Atena me sacaba de mi paisaje mental. De nuevo se sentó frente a mí, con una severa curiosidad escrita en su rostro. Llevaba mi máscara esperando su pregunta. Dijo una palabra y mi máscara estaba rota. Sé lo que dijo, pero me niego a escucharlo. No lo dijo de nuevo, un nombre, uno que no debería saber. No el nombre que le dio. No el nombre de mi hija. No, Atenas se había centrado completamente en la búsqueda de Perkino y su propia hija. No, su búsqueda para encontrar el rayo los había llevado a Hades, no. En el inframundo. No. La única razón por la que se encontrarían con Tsuki allí, era si ella estaba muerta. En su frío abrazo me volví insensible ante el mundo. Otra pérdida. Otra parte de mí robada por la crueldad del destino. No era una cazadora, todavía no, pero era igual de preciosa, posiblemente más, y nunca tuve la oportunidad de conocerla. Artemisa. Atena, dijo ella, está bien, no debes preocuparte. La conocieron en Las Vegas. Lentamente volví a la normalidad, tonto, saqué conclusiones precipitadas. Pensé, y en voz alta dije: gracias, Atena, no suelo perder el control así. Agitó su mano despectivamente. Usted llegó a una conclusión falsa, el error es comprensible y es posible que sus visiones estén impidiendo su control sobre sus emociones. Ella juntó su mano con los codos sobre la mesa. Voy a suponer que la causa de estas visiones es el padre de esa niña, eso explicaría por qué sigues intentando maldecir en silencio las antiguas leyes. Llevaba mi máscara reparada a rasguño perfectamente, ya que ella se ha involucrado con nosotros ahora, podrás contactarlo. El ladrón de relámpagos. Capítulo 7. Tsuki. Mientras caminábamos de regreso al resto de los grupos, pregunté entonces: Perky, ¿cuándo comenzarás a balancear espadas y controlar el agua? ¿Recuerdas la excursión que hicimos este año? Preguntó. Lo pensé por un momento. ¿Te refieres al que no pude unir porque tenía una clase de inglés adicional en lugar de latín? Él asintió y dijo: es la primera vez que tengo que luchar contra un monstruo, señora Goss. Me miró con curiosidad y preguntó: ¿y tú? No dijiste nada acerca de estar loco, arrojando dagas, esquivó un kunai. O ser parte zorro. Le dije. Sé que no es normal, así que no te lo diría a ti ni a nadie. No es que supiera que eras un hijo de Poseidón. Caminé un poco hacia adelante y me di la vuelta sonriendo como un zorro. También pensé que estarías más cómodo sin saber que podría golpearte de 200 maneras diferentes. Vamos, están a la vuelta de la esquina. Y corrí por delante. Doblé la esquina y me detuve antes de chocar con Annabeth. Sacó una daga y me la enseñó. ¿Dónde está Perky? Exigió. Ella era hielo fundido. Mi mano instantáneamente disparó hacia la bolsa en mi pierna y extendí la mano para sacar un kunai cuando Perky intervino. Estoy bien, Annabeth, cálmate. Ella es una amiga. Asentí. Annabeth me hizo un gesto. Te atacó. Exclamó y luego susurró algo demasiado silencioso para que la mayoría de la gente lo oyera, pero logré captar la palabra profetizar. Se lo merecía. De todos modos, no es como si fuera a matarlo o romperle las piernas. Solo iba a llegar hasta cortes y contusiones. Le dije claramente y le hice un gesto. Era lo suficientemente bueno como para luchar contra una quimera. Annabeth volvió su furia hacia Perky. Fuiste atacada de nuevo y no fuiste por ayuda. Pensé que lo mataste en el Gateway Arch. Levantó los brazos en señal de rendición y dijo. La atacó, yo solo ayudé. Grité y lo manejé bien. Me miró con aire de suficiencia. ¿Y qué habrías hecho con la serpiente? Dentro de mí, una pequeña voz resonaba: comírelo. Lo cual cerré rápidamente. No solo era desagradable, sino que también era muy ineficaz. Lo habría esquivado y cortado con mi cuchillo. Dije con confianza, deslizando mi deslizamiento debajo de la alfombra. No me creía del todo, así que se encogió de hombros y dijo: correcto, de todos modos Tsuki conoce a Annabeth, Annabeth Tsuki. Extendí una mano y alegremente dije: encantado de conocerte. Ella lo sacudió vacilante y dijo como sabio. Me volví hacia Perky. De todos modos, olvidé preguntar: ¿qué están haciendo aquí? ¿Qué están haciendo aquí? Annabeth respondió: estamos haciendo una búsqueda. Lo encontré muy informativo. Perky se hizo cargo. ¿Y tú, cómo terminaste aquí? Alguien me salvó la vida en la tormenta, así que estoy devolviendo el favor. Me pidió que llevara a Nico y Bianca al campamento mestizo. Dije. ¿De quién se trataba? Preguntó Perky. ¿De dónde fue la pregunta? ¿Quién es?
¿Ese, qué fue? ¿Perky fue? ¿Quién era? ¿Quieras saber? Interrogación de cierre. ¿Qué? Perky. ¿Quién era? ¿Qué es eso que te hace falta? ¿Por qué? Dijo. ¿Qué fue? ¿Qué fue de mí? Interrogación de cierre. ¿Qué era? ¿Quién? Punto interrogación de cierre. Punto interrogación de cierre. ¿Qué es esto o no? ¿Por qué se trata del tema? ¿Qué es? ¿Por quién? ¿Qué? ¿Qué fue lo último que hice con él? ¿Quién fue? Permaliétense. ¿Quiénes somos? ¿Quién fue? Interrogación de cierre. ¿Qué era eso si lo hacíamos? ¿Quién fue tu hijo? ¿Qué fue? ¿Por qué? Estaba a punto de responder, pero luego la carta de Hades comenzó a quemarme la pierna. Lo saqué. Acabo de recibir un correo. No reveles mi identidad o sentirás dolor. Suspiré, puse la carta en mi bolsillo y volví a cerrar a Perky. Annabeth continúa el interrogatorio. ¿Por qué no? Simplemente le mostré la carta. Ella igualó mi suspiro y dijo definitivamente un dios. Lo puse de nuevo en mi bolsillo y pregunté, ¿a dónde te diriges para tu búsqueda? Grover gruñó. El inframundo. El concepto claramente no era muy atractivo para ellos. Necesitan asistencia motivacional. Pensé y luego dije, no puede ser tan malo. Perky me miró fijamente. Es el inframundo. Alcé una ceja y que... En tono monótono continuó, es donde viven las personas muertas. ¿Y estar muerto los hace diferentes? ¿Cómo? Vamos a estar muertos algún día. ¿No te gustaría conocer a tu bisabuelo? Entrando. Sus dedos temblaban. Hércules pagó a Caronte. Estoy seguro de que podrías hacer lo mismo, y si no funciona tienes control sobre el agua, puedes tirar de un Moisés y hacer tu propio camino a través del río Styx. Internamente me reí de la imagen de Perky con una bata que separaba el mar rojo. Viendo la discusión estaban Annabeth, Grover, Nico y Bianca. Nico parecía bastante convencido por mi razonamiento. Los otros, por otro lado, me miraban como si estuviera loco. Perky se volvió hacia ellos. ¿Puede alguno de ustedes ayudarme con esto? Solicitó. Annabeth estuvo a la altura del desafío. También hay campos de castigo. Nuevamente lo apagué. ¿Entonces preferirías que asesinos y violadores fueran a Elysium? Annabeth sacó el argumento final. ¿Qué pasa con Hades? No solo es un dios, ahora tiene acceso a dos símbolos de poder. Su yelmo de oscuridad y el cerrojo maestro. No le has dado una razón para matarte, deberías estar bien. Perky explotó. No necesita uno, secuestró a mamá. Eso me detuvo. Así que eso era lo que realmente estaba tratando de conseguir cuando me agarró. Lo pensé por un momento. Luego pregunté, ¿has tratado de pensar por qué? Si él realmente te odiara, los habría matado a los dos. Quiero decir, ¿a cuántas personas secuestrarías si eso significara proteger a Sally? Perky se fue, lo había hecho enojar. Hades no es una mala persona, podría verlo en sus ojos, solo espero que Perky se dé cuenta de esto antes de ponerse del lado malo. Grover y Annabeth lo siguieron después de que ella me dio una mirada infernalmente fría. Me volví hacia Bianca y Nico y dije, deberíamos irnos. Aparté el cuna y comencé a caminar. Nico trató de seguirlo, pero fue detenido por la mano de su hermana. Ella se alejó de mí con él y dijo, de ninguna manera. Estás loco. La enfrenté y le dije. No, no lo soy, lo que te dio esa idea. Se colocó protectoramente frente a Nico y su voz tembló. Intentaste matar a tu amigo. Comencé a hablar bien, lo explicaré. Perky me dejó en una tormenta de truenos. Antes de decir más, ella gritó, y trataste de matarlo por eso. Es solo la ignoré y mantuve el monólogo. Una tormenta que casi me mata en múltiples ocasiones. ¿Sabes cómo se siente estar a centímetros de un rayo? Me familiaricé bastante con eso. Su rostro brilló con reconocimiento por un segundo y luego quedó en blanco por la confusión. Solo sobreviví porque fui salvo. Él fue quien me pidió que te llevara al campamento mestizo. No sé cómo se relaciona contigo, pero supongo que es tu padre. Hasta que te lleve allí le debo mi vida. Así que si no vienes conmigo, te seguiré a donde sea que creas que sería mejor ir, y te seguiré hasta que llegues a ese campamento. Cuando lo hagas, estarás vivo y de una pieza. Me aseguraré de ello, incluso si me cuesta mi corazón. Se dirigió hacia mí y me miró a los ojos, mi alma, decidida a encontrar evidencia del engaño que estaba convencida de que era la base de todo lo que les había dicho. Nico la empujó para llamar su atención. Le creo. De mala gana, ella cedió y dijo. Bien, iremos contigo.
Me puse de pie y jovialmente dije excelente, vámonos. Con eso tomé la delantera y me dirigí a la carretera más cercana. De repente, una masa de azul oscuro se me nubló a la vuelta de la esquina. Sentí la tierra y la punta de una cuchilla en mi garganta. Mis ojos se encontraron con un par similar. Eran simplemente piedras, aburridas y sin vida. Vi que no era una, sino dos cuchillas que me sujetaban. Dos cuchillas paralelas en la misma espada. Sostuvo la espada en una mano y pude sentir el cañón de una pistola contra mi pecho. Sus piernas bloqueadas en mis extremidades, estaba a su merced. No otra vez, no estar en defenso. Pensé y con mis ojos, lo abracé, como él me abrazó. Él rompió mi mirada y bajó la mirada hacia el protector de su espada, que sostenía una especie de brújula. La flecha me señaló. Luego dijo: está roto. Su voz era monótona, al igual que sus acciones y movimientos. Se puso de pie y se fue. Salté y grité: oye, no puedes irte. Me atacaste sin ninguna razón, al menos deberías disculparte. Lo perseguí, pero una vez que dobló la esquina se había ido. No pude verlo en ninguna parte. Me volví hacia Diagelos y dije: en serio, ese es el tercera vez he sido atacado en como 2 días. Escuché a Bianca murmurar un hipócrita en voz baja, pero no le presté atención. Muy bien, de verdad, esta vez, empecemos. Anuncié mientras salía del callejón. Nico y Bianca caminaron con mi sombra y Nico preguntó: ¿cómo vamos a llegar allí? La pregunta me detuvo a medio paso. Nunca antes había tenido que viajar solo a ningún lado. Cuando estudiaba con Kurama, mi padre siempre me llevaba y cuando iba a una escuela real tomaba el autobús que la escuela proporcionaba. De hecho, ahora que lo pienso, fue un milagro que llegué tan lejos como lo hice solo. Así que me di vuelta para enfrentarlos y abrí la boca para decir algo, pero no hubo ningún sonido. Me rasqué la parte posterior de la cabeza con nerviosismo y dije: no pensé en eso. ¿Ustedes saben una manera? Inmediatamente ambos abrieron la boca para responder de la misma manera que cualquier pregunta familiar, pero se quedaron cortos a la misma velocidad. Bianca habló vacilante primero, su voz fue escuchada solo por el silencio. No me gustó, este hielo que había cubierto a nuestro pequeño grupo, así que solo grité: ¿sabes qué? Vamos a caminar. Bianca me miraba como si estuviera loca otra vez. Será fácil comprar una tonelada de comida y agua y luego seguir el camino. Bianca parecía menos perpleja por la idea, pero dejó en claro que no le gustaba. Ya tengo algo de dinero. Eso fue suficiente para convencerla. Recién después de que nos fuimos, recordé que había una forma de transporte que la gente llamaría taxi. Pero ya habíamos comprado suministros y estábamos a media hora de la ciudad. Al mirar a los dos conmigo, rápidamente volví mi dirección hacia la carretera que estábamos siguiendo, sin una pizca de culpa. Parecía que necesitaban el ejercicio. Habíamos estado caminando durante media hora y nadie había dicho una palabra. Nico estaba absorto en la introducción a los inmortales y Bianca estaba mirando a lo lejos. No se me ocurrió nada que decir. Habríamos seguido yendo como tales si no hubiera sido por Nico quien trajo algo. Vamos a tener que luchar contra monstruos, ¿no? Bianca estaba petrificada y me estremecí, pero logré asentir. Luego continuó: no sabemos cómo pelear. Me di la vuelta y caminé hacia atrás para poder hablar cara a cara. Si nos metemos en problemas, lucharé, no te preocupes. Dije. Sacudió la cabeza y dijo: no podemos dejar que pelees con lo que sea que nos encontremos solos. Escuché cuando comenzó a hablar. No solo podrías ser superado en número o superado, lo que sucedería si fuéramos atacados mientras estamos separados, estaríamos indefensos, sería como tener una baraja completa basada en una sola carta. Bianca estaba mirando el espacio. Su hermano pequeño se había preguntado si tal vez había estado jugando demasiado mito mágico, ya que el niño ante nosotros entró en tácticas y posibles escenarios donde terminarían muertos durante unos 20 minutos. Los grupos de búsqueda generalmente se hacen de 3 en 3. Había escuchado cada táctica y escenario, admitiéndome a mí mismo que él tenía un punto fuerte. Incluso si tiene razón, ¿qué puedo hacer? Probablemente nunca hayan tenido nada parecido a un arma en sus vidas. Recordé algunas palabras de papá sobre el tema: solo significa que no tienes malos hábitos. No tenemos plazos y supongo que no sería demasiado difícil. Pensé y luego dije: les daré algo de entrenamiento cuando nos detengamos a descansar. Artemisa. Me quedé mirando la mesa, contemplando. Tal vez si hago esto también podré presentarme a mi hija. Me preparé para levantarme cuando fui golpeado por otra visión. Estaba sentado en un salón de clases con un banco como escritorios mirando hacia un hombre con una cicatriz en la nariz, el profesor.
Puso un libro sobre su escritorio y comenzó a hablar, pero todos en la clase estaban demasiado ocupados charlando para darse cuenta. El hombre se aclaró la garganta y luego gritó con la fuerza del sol con su cabeza creciendo 2 veces el tamaño de su cuerpo. Silencio. Su cabeza volvió a la normalidad y se aclaró la garganta nuevamente. Iba a tener que entrenar para practicar su taijutsu hoy. La mayoría de la clase comenzó a ganar estrellas en sus ojos mientras se sentaban en el borde de sus asientos. Luego el hombre continuó, pero debido a un cubo de pintura naranja, he decidido que habrá una prueba en el jutsu de transformación. Las estrellas de todos habían sido lanzadas hacia mí. Al menos no era como las miradas de los adultos en el pueblo. Me miró directamente y dijo: y, ya que usted es el responsable, supondré que ha perfeccionado el jutsu. Usted será el primero, suba. Nuevamente, el nombre de la persona que habitaba se borró. Mi anfitrión hizo lo que se le dijo, se adelantó y juntó las manos. Sentí la acumulación de energía en este cuerpo y vi la imagen que el niño estaba usando y el nombre de la técnica que utilizó lo confirmó. Orike no Jutsu, Sexy Jutsu. Abrí los ojos y las lunas se habían vuelto escarlatas. Golpeé mis manos sobre la mesa y salí del Olimpo. Detrás de mí escuché a Atena desconcertada preguntar a dónde me dirigía y respondí simplemente: me voy a cazar un fishcake de cabeza rubia pervertida. Estaba en camino de guerra. Nada se interpondría en mi camino. El ladrón de relámpagos. Capítulo 8. Tsuki. Se estaba haciendo tarde y el sol se estaba hundiendo en el horizonte. El sol rojo iluminaba las hojas de los árboles que nos rodeaban y el brillo apagado de las carreteras empezaba a desvanecerse. Mi abrigo revoloteó, los brazos perezosamente extendidos detrás de mí. Nico y Bianca tenían dificultades para mantener el ritmo, pero me había asegurado de que fuera lo suficientemente lento como para que lo hicieran. ¿Por qué estábamos corriendo? Solo para llegar al punto de descanso más rápido. Cuando llegamos allí, en realidad no era tanto, solo un banco y espacio para estacionar. ¿Por qué se molestaron en ponerlo en los mapas? Ni idea, pero era donde íbamos a pasar la noche. Puse el paquete con nuestras cosas en la mesa al lado del banco y me di vuelta para hablar con mis compañeros de viaje que actualmente jadeaban en el suelo. Lógicamente, sabía que debería estar en un estado similar, pero desde la tormenta eléctrica que sentí, más allá de los humanos, como si pudiera saltar sobre montañas o correr más rápido que el viento, simplemente lleno de energía. Saqué una botella de agua para mis desafortunados amigos y se la entregué. Aquí tienes. No seguiremos hasta mañana. Dije. Adopté una sonrisa y seguí hablando a menos que quieras. Bianca aceptó la botella, la vació con avidez y luego se tumbó con los ojos fijos en el cielo. Se sentó allí mirando un momento, luego comenzó a murmurar para sí misma: vamos a correr, dijo. Sería divertido que ella dijera: una bandada de pájaros escapó del dosel del bosque antes de volver a sentarse y enviarme otra mirada. No recuerdo lo que dije. Estás loco. De hecho, todo esto es así. Resistí el impulso de rascarme la nuca ante el comentario. No pensé que llegaríamos tan lejos, tal vez antes de una semana, y lo logramos en un día. Tal vez debería haberles dejado detenerse en uno de los lugares de descanso anteriores en el camino o esa ciudad. Nico debería haber sido el siguiente en presentar una queja, pero en cambio me sorprendió cuando dijo: fue algo divertido y cuanto menos tiempo tomamos para llegar allí, menos posibilidades tenemos de encontrar algo para comernos. Bianca volvió su furia perezosa hacia su hermano. Solo lo dices porque nos detuvimos en el lugar de la hamburguesa en el camino. Ella había protestado mucho, había querido mexicana. Hablando de comida, dije mientras metía la mano en la bolsa y sacaba algunas de las golosinas envueltas: tenemos tiempo para comer esos 6 extra que pedimos. Les entregué un par a cada uno de ellos y buscamos. Mientras comíamos, contemplé. No nos hemos topado con ningún monstruo y si mantenemos el ritmo, deberíamos llegar allí mañana. Todo sonaba bien y al mismo tiempo, pero al mismo tiempo, mal. ¿Me estoy perdiendo algo? Claro que es algo sospechoso que no haya habido ninguna señal de monstruos, incluso si estos tipos están relacionados con Hades del inframundo, él no puede tener a todos los monstruos a su disposición. Mientras masticaba, escuché a Nico preguntar: entonces, ¿nos vas a enseñar? Dijiste que lo harías. Me tragué mi segunda hamburguesa antes de decir claro. De alguna manera logró enviarnos una mirada que decía: come primero, entrena después y si intentas matarnos, yo también te comeré. No sé el secreto de cómo logró obtener todo eso de una sola vez, pero tuve que aprenderlo. Tal vez más tarde pensé, pero recordé algo más que debería haber investigado. Envolví la basura y la puse en una bolsa. Me puse de pie y le dije a los diangelos:
Encuéntrame en el bosque a esa manera, cuando estés listo. Me había encontrado un claro en el bosque donde nadie notaría algunos rasguños. Pensé en la quimera, ese chakra rojo. Me hizo sentir tan débil. Recordé cómo mi cola podía cortar limpiamente a través de la criatura. Seguí el rastro, estaba tan distraído por mis pensamientos asesinos que mi amigo se dio cuenta de dónde venía. Así que lo rastreé, recuerdo la sensación y lo encontré. Estaba oculto en mi piel, se encontraron pequeñas hebras en mi chakra y luego estaba mi cola, estaba llena hasta el pelaje, pero el chakra permaneció dócil. Seguí buscando a través de mi cuerpo por más, y lo encontré. En mis oídos. No es que me sorprendiera, era otra característica que había obtenido de Kurama. El chakra allí era tan denso como lo era en mi cola, pero había menos, por lo que debería haber sido más fácil trabajar con él. Tontamente, lo jalé, tratando de mover el chakra de mi oreja a mi mano. Se movía, pero aceleraba rápidamente y rápidamente estaba fuera de control. Me arrugué de dolor cuando algo atravesó mi ojo derecho. Segundos después, mi izquierda registró un estallido de sangre pintando una línea escarlata en el árbol delante de mí. Mi grito no había sido escuchado, atrapado en mi garganta, e instantáneamente moví mis manos para cubrir la herida en mi cara. Era un corte vertical de corte delgado que iba un par de centímetros por encima y por debajo. No había una gran cantidad de sangre alrededor del corte, y yo no estaba sangrando. Con mi ojo izquierdo, miré el árbol frente a mí. Había un corte que pasaba directamente, tan alto como la línea escarlata. Maldita sea, he sido herido de muerte lo suficiente esta semana sin intentarlo. Pensé enojado para mí mismo, no usaré ese chakra, es demasiado peligroso. Cuanto más lo pensaba, más me parecía claro. No solo he perdido el uso de mi ojo, sino que casi me hizo matar a Perky, 2 veces. Escuché pasos detrás de mí antes de la joven voz del chico con el que me había familiarizado recientemente. Tsuki, comencemos. Mantén la calma, tienes regeneración, ¿recuerdas? Estarás bien, pero si al menos no pueden apuntar el extremo afilado de la manera correcta cuando esa mandíbula o garra llegue a ellos, no lo estarán. Me limpié la sangre de las manos mientras me giraba para mirarlos. Como era de esperar, tanto Nico como Bianca estaban parados allí. Bueno, Nico parecía estar vibrando. Le tendí la espada y un kunai y pregunté alguna preferencia. Por suerte para mí, estaba parado entre ellos y el árbol pintado, tuve suficientes problemas con mis preguntas sin que otros también las hicieran. Nico agarró el kunai, mientras que Bianca dudó en alcanzar la vieja espada oxidada. En su lugar, hizo una pregunta. Ya que tienes más experiencia y se supone que nos estás protegiendo, ¿no deberías ser tú quien use la mejor arma? ¿Quién dice que es mejor? Dije. Ella puso los ojos en blanco y terminó de agarrar la espada. Saqué un par de cuna y envié un ojo al sol, 2 minutos y medio. Debo advertirte que no tengo excusa para que mis acciones sigan esos pensamientos. Es solo que papá siempre fue tan dramático cuando en realidad estaba enseñando, y tenía curiosidad. Fuera de mi cabeza expresé: lo primero que voy a necesitar que hagas es atacarme. Ambos dejaron caer sus respectivas armas, alcanzaron para recogerlos y encontraron mis cuchillas en sus gargantas. Realmente no había nada que pudiera enseñarles. Me aparté, ignorando lo pálidos que se habían puesto, y recordé algunas de las primeras cosas que me había enseñado. En primer lugar, no te distraigas. En segundo lugar, no dejes caer tus armas, y en tercer lugar la acción y la reacción. Adoptaron algún tipo de postura, lo que sea que se sintiera natural, supongo. Necesitamos averiguar cómo preferirías pelear. Eché otro vistazo al sol 1 minuto y medio. Algunos preferirían pelear desde la seguridad del alcance, dije y luego le tiré el kunai a Nico. Él se apartó del camino y me abalancé sobre Bianca, mientras que algunos prefieren el placer de aplastar personalmente a sus oponentes. Ella trajo su espada para defenderse. Bailé a su alrededor, hacia su espalda. A algunos les gusta moverse como el viento. Nico trató de atacarme, pero simplemente lo bloqueé, pero otros encontrarían honor en la piedra. Intentó un asalto más apremiante y lo enfrenté de frente. Algunas peleas justas, sentí que Bianca se acercaba y usé a Nico como escudo humano, y algunas pelearon sucias. Retrocedí hasta la oscura línea de árboles y seguí hablando mientras cargaban, con voz resonando como el acero. Algunos enfrentarían a sus oponentes en los campos de batalla, se acercaron para atacar y descubrí que mi sincronización era perfecta. Cuando se balancearon, sus cuchillas se encontraron con nada más que oscuridad. Pronto ellos también fueron recibidos por Nyx. Con ella llegó el riachuelo torcido del bosque, el hedor sin vida de los ocultos y el pulcro toque malévolo de Boreas.
Se arrastraron más cerca, los ojos llenos de adrenalina exploraron la oscuridad ilusoria en busca de mi presencia. Desde la línea de árboles, me permití aplastar una cruda rama, y Nico arrojó su arma por reflejo donde yo había estado. No hubo respuesta de la vida salvaje allí, y ahora Nico estaba desarmado. Ambos se giraron para enfrentar el repentino sonido. Cuando volvieron, yo estaba allí y rugí. Bianca apenas se encogió y luego cruzó los brazos. ¿Tuviste que ser tan dramática? ¿Por qué no te sorprendes? Pregunté mientras hacía pucheros. Era obvio en el momento en que noté que esto se ensayó. Un nervioso Nico intentó meterse entre la discusión. Tsuki, ¿cómo sabías que fue ensayado? La señalé acusadoramente. Nervioso Nico le dio una segunda oportunidad a Bianca, ella me dirigió una mirada inexpresiva, levantó los dedos y dijo. Móvil como el viento. Honor en piedra. A la gente no se le ocurren cosas así en el acto. Se giró para regresar al campamento, pero un rugido retumbó detrás de ella. No funcionó la primera vez y no va a funcionar ahora. Vamos, Nico. Esto es una pérdida de tiempo. Mi cara se convirtió en un espectáculo de luces de pánico y la voz de Nico tembló cuando dijo esa no era ella. Artemisa. Aparecí fuera del campamento actual de mi cazador. Caminé hacia la tienda de Zoe con prisa y entré. Estaba despierta, esperando y sorprendida de verme. Mi señora, bienvenida de nuevo. Dijo sobre una rodilla. Mis instintos me decían que ordenara a los cazadores que empacaran y dejaran de escribir, pero mi experiencia tenía una voz más fuerte. ¿Están listos los cazadores para moverse? Pregunté, en el papel de Artemisa. Zoe se levantó y dijo. No, mi señora, acabamos de regresar de una cacería. Necesitan descansar. Zoe siempre estaba lista para recordarme las cosas que los mortales necesitaban y siempre le he agradecido. Dejé que mi furia disminuyera cuando di mi orden. Infórmeme cuando estén todos descansados y listos para partir, vamos a estar cazando a un hombre. Zoe se encontró con la mirada de Medusa y me moví para rectificar mi error, lo digo en serio. Sentí un hormigueo en la cabeza antes de que mis sentidos se desvanecieran en otra visión. Estaba parado al frente del aula. Todos estaban tensos y los maestros, Iruka y alguien más, estaban sentados detrás de un escritorio con un montón de papeles sobre él. Mi anfitrión juntó las manos en la misma forma que la última vez, pero la imagen en su mente era diferente, esta vez era el viejo, el tercero Kage. Gritó Enge transformación. Con mi visión deteriorada por el humo, me sentí más alto y cuando se despejó vi que mi visión no permanecía intacta ya que la mitad superior estaba cubierta por un material blanco, un sombrero. Iruka escribió algo en la hoja frente a él y dijo. Ahora muéstranos el Kawarmi, reemplazo, apunta a la silla a tu lado. Su voz no daba pistas sobre sus emociones, como lo hace uno cuando prueba a alguien. Mi vista fue llevada a la silla a mi izquierda y luego de regreso al escritorio. Al pasar por una serie de señales con las manos, de repente mi visión se desplazó hacia la izquierda y la silla ahora estaba a mi derecha. Una vez más, Iruka garabateó algo en la sábana frente a él mientras daba otra orden para terminar. Necesitamos ver a Tubunsin, 2 serán suficientes. De repente sentí que mi anfitrión se tensaba y su corazón latía. Tomó un par de respiraciones largas para calmarse, luego juntó las manos y gritó el nombre de la técnica. Con una nube de humo, sentí que todo el mundo de mi anfitrión caía sobre él, ya que se reveló que lo que apareció a su lado era pálido y sin piedad. Iruka escribió algo final en su hoja y su fachada estaba rota. Su rostro estaba pesado y no podía contener el suspiro. Lo siento, por ciento y... No aprobaste. Lentamente, mi anfitrión salió de la habitación, caminando bajo una cortina de tristeza, y cuando las sombras invadieron, me encontré incapaz de despreciarlo. El ladrón de relámpagos. Capítulo 8. Tsuki. Estábamos rodeados. 6 sabuesos infernales posicionados perfectamente y las puntas del hexágono. Debería haber prestado atención. No debería haberme dejado distraer por bromas inútiles. Las únicas opciones disponibles eran desnudar mis colmillos negros y luchar. Nico trajo su propia daga a los brazos mientras Bianca sostenía su espada en la mano. Nos apoyamos el uno en el otro formando un triángulo. Me aseguré de enfrentar 2. Ambas partes permanecieron en silencio, todos encontrando sus marcas. Un bosque chirriante previno el viento entrante. Sopló el olor a hierba y las hojas cayeron en nuestro claro. Nos pasó y las hojas se quedaron flotando por un momento, solo un breve momento. En ese momento todo se convirtió en caos. Ellos se abalanzaron. Lancé mis cuchillas a ambos lados y saqué un nuevo par y cargué en las manos de los 2 delante de mí. Rodé debajo del sabueso izquierdo, cortándome al pasar, y luego arrojé mis colmillos después.
Se evaporó en una niebla dorada. Los otros 3 perros se recuperaron, pero los esquivé, uno tras otro, dejándolos pasar. Desde mi bolsa, me volví a armar, y clavé las armas en la tierra frente a mí. Esta vez, cargaron en lugar de lanzarse, pequeñas cosas inteligentes. Me puse de pie sobre las manijas de mi cuna y para esquivar el primer ataque, luego lo empujé en el aire para esquivar el segundo y caí al último. Una explosión de polvo marcó mi éxito. Agarré el kunai que había cavado en el suelo y fui a la ofensiva. Corrí directamente hacia uno de ellos. Me arañó, pero esperé a un lado, enganché mi izquierda en su piel y reboté sobre su espalda, arrastrando mi kunai alrededor de su cuello. Polvo dorado hundido en el suelo. Queda uno, aterricé en cuclillas y lentamente me levanté. Mantuve mi cabeza baja por un segundo antes de levantarla por una fracción, lo suficiente para poder ver a través de mi rostro sombreado. Me quedé allí, con su peso sobre las patas traseras, una posición defensiva. Di un paso y retrocedí uno. Podría matarlo, fácilmente. El pensamiento repentino encendió una emoción sádica. Scarlett sangró en mis ojos y di otro paso. Estaba congelado ahora, ni siquiera tratando de correr. No importaría de ninguna manera, podría atraparlo fácilmente. Aumenté mi ritmo y mis ojos escarlata eran como los de una serpiente o un demonio. Lo alcancé y trató de hacerse más pequeño. Y llaman a estos sabuesos del infierno. El pensamiento hizo eco en mi mente, a pesar de que era un desperdicio de energía mental. Lo golpeé hacia atrás con una patada y clavé su mandíbula en el árbol detrás de él con mi espada. Mis ojos lentamente volvieron a su plateado original y la sed de sangre se desvaneció con la misma rapidez. Saqué la pequeña cuchilla negra del árbol y retrocedí un paso. Me tomé un par de segundos para recuperar el aliento y disfrutar del aroma cálidamente repugnante de la naturaleza. Solté el aliento frío y dejé que me temblaran las manos. Gira, corre y apuñala. El polvo de oro cubrió mi mano a centímetros de distancia de Nico, que yacía en el suelo con los brazos levantados frente a él y los ojos cerrados. Detuve mis sentidos a la normalidad y no escuché nada. Luego enfundé mi kunai y me volví para ver a mis compañeros de viaje. Nico se estaba levantando del suelo y no tenía heridas visibles. Bianca estaba a un par de milímetros de distancia acercándose a una velocidad de aproximadamente 20 metros por segundo. Estaba en el proceso de cambiar el agarre de su espada en reversa, probablemente para no apuñalarme a mí ni a Nico. Ella tampoco tenía heridas visibles. Ella realmente parecía menos cansada que antes. Detrás de ella pude ver una roca negra, no tan negra como la espada de Bianca, pero se movía muy ligeramente. Agrandar, reducir y repetir, si no me equivoqué, ese era el proceso de respiración. También tenía un par de formas blancas en forma de rosquilla en el frente que mira hacia nosotros, o más específicamente Bianca. Sin embargo, no parecía que iba a atacar, ¿por qué atacaría una roca? Pensé. Bianca me empujó a un lado y abrazó a Nico. El empujón le recordó al tiempo que no se le permitía un descanso. Esto, a su vez, aceleró mi proceso de pensamiento y me permitió llegar a la conclusión de que no era una roca en absoluto. Era mucho más probable que fuera una raza canina del perro del infierno. Logramos contacto visual y nos miramos con curiosidad. Ladeé la cabeza hacia un lado y la miré, luego volvió a la normalidad y seguí imitando. Sonreí y de repente me estaba gruñendo, y después de una fracción de segundo de sorpresa, gruñí de regreso. Comenzamos a rodearnos cuidadosamente. Escuché un suspiro, luego vi una espada oscura y pura golpear la cabeza del sabueso del infierno, Bad Dog. Entonces comenzó a quejarse. Naturalmente, le sonreí, pero luego sentí algo duro golpear mi cabeza. Mal guardaespaldas, no le gruñas a Allen. Sostuve mi cabeza y asentí en la dirección del sonido. ¿Eso realmente dolió y solo fui yo o fue el perro? Supongo Allen, sonriéndome. Lo fulminé con la mirada. Simplemente parecía sonreír más fuerte. Nota personal, mejorar las técnicas de intimidación. Identifiqué al orador como, Bianca. Miré al sabueso, luego a ella, luego de vuelta al sabueso, y de nuevo a ella, ¿qué extrañé? Bueno, si no te diste cuenta, fuimos atacados por una manada de sabuesos del infierno, y mientras estabas ocupado asesinando a estos adorables animales, a lo que miré para ver al aparentemente adorable sabueso del infierno babeando por toda mi mochila estaba enfrentarse a este perro callejero, y algo parecía tan familiar. Ella fue y rascó al perro del infierno, Allen, detrás de su oreja. Él se inclinó hacia ella y ella sonrió levemente. Sé que he trabajado con perros, sé que he tenido un perro, pero no puedo recordarlo, ni nada.
No puedo recordar la escuela, no puedo recordar si tuve amigos, enemigos, tíos, tías, primos, abuelos, padres u hogar. Ni siquiera recuerdo nada de Nico, mi propio hermano. Nada de antes del hotel. Luego aparece este perro callejero e intenta matarme, y por una fracción de segundo, pensé que podía recordar algo, dejó que el silencio perdurara y solo acarició al perro del infierno llamado Allen. Me revolví un poco incómodo, extraño, ya que me sentía completamente normal, o algo así, también sentí un tipo de sentimiento triste, feliz, triste, que no era el mío. No me impidió preguntarme cómo algo de lo que acababa de decir explicaba lo que realmente había sucedido. Pensando lo suficiente, comprendí que ella no destruiría al sabueso, pero no porque le estaba permitiendo frotar su vientre o cómo su espada pasó de vieja a mala en el lapso de un minuto. Nico lo entendió, o no le importó, estaba tratando de ver si la bestia se enojaría si la tocaba lo suficiente, lo cual ahora que lo pienso era una muy mala idea. Por suerte para el alma de Nico se durmió. Al hacerlo, nos recordó que el sueño era una función corporal necesaria y pronto todos intentamos imitar al sabueso. Las gotas de lluvia flotaban, congeladas, en el aire a mi alrededor. Estaba arrodillado en un pozo de barro, con las extremidades entumecidas y frente al cielo. Muy lentamente, la lanza dorada del cielo cayó sobre mí, cerrando la distancia centímetro a centímetro. No cerraba los ojos, no podía cerrar los ojos, condenados a ver la muerte cada vez más cerca. Estaba cegado y sentí su calor en mi piel. Las gotas de lluvia flotaban, congeladas, en el aire a mi alrededor. Estaba arrodillado en un pozo de lodo y pena. Mis extremidades me abandonaron y los cielos me juzgaron. La ejecución, una lanza dorada, acercándose centímetro a centímetro. No cerraba los ojos, no podía cerrar los ojos. Me negaron ese destino, una y otra vez. Hasta que mi miedo se volvió opaco y el oro se volvió gris. Había olvidado la lluvia, olvidado el barro y olvidado el cielo. Simplemente observé la masa de gris oscuro que se me acercaba, y esta vez sentí dolor. Una patada en la barbilla y la masa me apuñaló desde la garganta expuesta hasta la parte superior de mi cabeza. El color había vuelto y vi al que lo había hecho. Un demonio con ojos que brillaban carmesí de una manera oscura, de modo que todas las demás luces se desvanecieron en ellos, ojos llenos de odio, rabia y disgusto. Observé el rostro helado. Son colmillos, sonrisas sádicas y los bigotes tan salvajes y crudos. Desperté en ese momento, las hojas a mi alrededor se hicieron pedazos y los árboles quedaron marcados. Mi respiración fue rápida y me dije una y otra vez fue solo un sueño, fue solo un sueño. Pero no podía olvidar a ese demonio, ese monstruo que floreció en mi dolor. Fui a un río cercano para limpiarme el sudor de la cara y vi al demonio, de verdad, en el reflejo del agua. Fui yo. La imagen retorcida en el agua, el demonio, el monstruo. Agarré mi cabeza y lloriqueé con horror indómito. Queridos dioses, fui yo. Artemisa. Cuando cazamos es incorrecto decir que aparecimos como sombras en la noche, hacer esa comparación sería comparar un lago con barro. Cuando cazamos, las plumas son más fuertes que nuestro paso. Cuando cazamos, nuestro aroma es el de nuestro entorno. Cuando cazamos, nuestro objetivo solo es consciente de nosotros cuando hay una flecha en su garganta. Entonces le pregunto, ¿cómo lo supo? Llegamos a su bosque al atardecer y eso no se debió al azar. Mis cazadores siguieron senderos en el suelo mientras yo buscaba en las copas de los árboles. Fue Mara quien encontró el camino, una chica pelirroja que había estado con nosotros durante unos 15 años más o menos. Cambiamos nuestra formación, estaba a la cabeza siguiendo el rastro, mientras que la mitad de mis cazadores me seguían por detrás y el otro servía mis alas. El primer problema llegó cuando el camino se bifurcó. Hice que Zoe formara su propio halcón para seguir a la izquierda mientras conducía hacia adelante. Se dividió así, una y otra vez, hasta que nos separamos en equipos de 4, conmigo solo. Luego vino el segundo problema, cada rastro se enfrió como la nieve cuando lo vi por primera vez. Teníamos múltiples formas de comunicación para varias escenas, no encontraría pájaros en un desierto, pero una llamada de pájaros sería suficiente en un forest. Por los diversos tweets y tops de alrededor, supe que el mío no era el único que había desaparecido. Cada uno de mis cazadores era su propio pájaro y tenía sus propias llamadas, y reconocía a todos y cada uno. A nadie le quedaba rastro, pero no deletreó el final de esta caza. Cada una de las llamadas provenía de un punto equidistante de un círculo imaginario, un círculo perfecto.
Por instinto, me arrodillé para obtener una lectura más precisa sobre la edad de estos senderos que parecían haber sido hechos ayer y descubrí que se hicieron hace 12 años, ni siquiera estoy enojado, eso es increíble. ¿Cuántos kilos habría tenido que ganar para causar tal sangría? Un par de cientos tal vez. Si él le pasó ese tipo de hábitos alimenticios a mi hija, no sé, algo. Con ese pensamiento, deduje que estaba en el centro del círculo invisible y corrí hacia él, solo para terminar de nuevo en el árbol del que salté. Cuando me volví, miré a mi alrededor e intenté nuevamente, que es cuando reconocí cuál era el tercer problema al encontrar a ese rubio horrible, algo sobre esa área me estaba influenciando a alejarme. Siendo consciente de ello, puse un esfuerzo consciente en negar sus afectos. Me lancé hacia el centro por quinta vez y sentí algún tipo de magia en mi mente, pero simplemente lo negué y ya no era un problema. No más distracciones, pero no había abandonado el sigilo, por eso fue una sorpresa cuando escuché una voz desde el árbol por el que pasé. Hola.